María Carolina Uzcategui, ante todo ciudadana y preocupada por la situación que tenemos actualmente en el país. Ante todo quiero darle las gracias por esta receptividad, por esta respuesta ante la convocatoria que hicimos ayer. El objetivo de esta rueda de prensa no es denunciar ni es señalar a nadie, sino más bien seguir despertando alerta sobre un proceso que nos preocupa a todos los venezolanos y en particular no es que me preocupa, me angustia. En primer lugar, debemos recordar por qué surge la primaria. La primaria surge como la solución a un problema de unidad en la oposición venezolana. Se quería presentar, nació como la vía para construir una candidatura única, donde todos nos viéramos representados. Se planteó como la respuesta al anhelo de un pueblo que clama por un cambio político y un cambio de modelo, un cambio hacia más y mayor democracia. Pero lamentablemente, a 45 días de realizarse el proceso de primaria, nos encontramos con una serie de situaciones que, más que asegurarnos que el proceso va a ser todo lo que el país necesita y reclama, nos señalan que pudieran haber demasiados tropiezos, demasiados inconvenientes que simple y llanamente no hagan posible la primaria. Y lo último que nos podemos permitir como país es una nueva decepción, un nuevo desencanto. Lejos de ser un ejercicio para unificar a la oposición y presentar una verdadera alternativa al país, la primaria se ha convertido en una puja entre intereses particulares, contrapuestos y con agendas distintas a los intereses colectivos. Hoy el país no tiene claro si se va a escoger un candidato con posibilidad de llegar a Miraflores o el nuevo jefe de la oposición para desviarnos de la ruta democrática. Responsablemente y como ciudadana preocupada por el destino político de nuestro país, vengo a ratificar todas las alertas que realicé cuando renuncié a mi cargo como vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria. Empecemos por el cronograma electoral. Tenemos un cronograma electoral que fue diseñado para unas primarias automatizadas y lamentablemente por el letargo que hubo en las negociaciones y las circunstancias que después vimos en el CNE, no se pudo llegar a una propuesta en cuanto a lo que era una primaria automatizada y terminamos en una primaria, lo que se llama una primaria autogestionada, es decir, sin la participación del CNE. En ese momento, este cronograma dejó de ser efectivo para lograr el objetivo de unas primarias tan amplias, tan inclusivas y tan participativas como el país requiere. Por ejemplo, el 31 de julio se debió publicar lo que son el tablamesa, los centros de votación, y eso no se realizó en esa fecha, sino que se vino a realizar apenas la semana pasada con un buscador que simple y llanamente confunde más que aclara lo que se está diciendo. Los centros de votación designados no representan lo que el país necesita. 38% de estos centros de votación se encuentran en casa de familia, en locales comerciales, donde esos dueños de esos locales, de esas casas, están siendo sometidos al escarnio público, porque al decir que allí se va a realizar la primaria, ponemos en riesgo la integridad no solamente de las personas, sino también de sus lugares de habitación. Allí estamos viendo cómo ya, con personas con las que he tenido la oportunidad de conversar, señalan que sienten temor de su integridad física y de lo que pueda ser el desarrollo en sí el día de las elecciones. Esto nos puede llevar a que muchas de estas personas, días antes, horas antes del proceso electoral, decidan retractarse y no realizar el proceso en sus hogares. También tenemos cerca del 48% de centros de votación en lo que llamamos centros de votación a cielo abierto. Eso implica que van a estar ubicados en plazas, parques, calles, veredas, en lugares donde no van a poder contar ni con la protección deseada, ni con las condiciones, porque vamos a tener las inclemencias, la incertidumbre de lo que representa nuestro clima tropical, y vamos a estar expuestos a violencia electoral, no solamente de los propios, sino también de extraños, como todos nosotros podemos suponer. Entonces, este hecho pone en peligro y hace que las primarias sufran un riesgo enorme de no tener centros de votación, incluso el mismo día de la votación.
¿Qué vamos a hacer si esto ocurre? ¿Qué vamos a hacer si gran parte de ese 38% de lugares de residencia, de hogares, de locales, decide retractarse a última hora por temor, por riesgo, por lo que fuera? ¿Qué plan de contingencia está planteado para revertir eso y hacer posible que la primaria se realice el 22 de octubre? No hay seguridad definitivamente y eso es algo que no solamente preocupa, sino que incluso angustia. No podemos seguirle diciendo al país que vamos a realizar un proceso sobre el cual hay más incertidumbres que certeza. El tema de la participación. ¿Cuántas personas pueden participar en el proceso de primaria? Si nosotros hacemos un cálculo básico de 2 minutos por elector, estamos hablando de un proceso manual, y pensamos en que estamos trabajando con 5.134 mesas de votación. Eso nos da en las 8 horas que según el reglamento publicado por la Comisión Nacional de Primaria, que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, nos permite que solo 1.232.000 personas puedan votar. Si el flujo fuese continuado sin parar en todas las 5.132 mesas durante las 8 horas, solamente podríamos alcanzar a 1.200.000 personas. Eso no es ni cerca de lo que se logró en el 2017, ni siquiera en el 2012, perdón. En el 2012, ni siquiera alcanzamos con esa cifra lo que viene siendo la participación tradicional en procesos de primaria, que generalmente es del 10%. Tengamos en cuenta que nuestro incluye 2.100.000 venezolanos, 21 millones de venezolanos, 21 millones de electores habilitados para votar. Y aquí, con esa participación de 1.232.000 personas, no vamos a poder ni siquiera llegar a ese 10%. No vamos a poder atender ese 10%. Sin contar con todos los inconvenientes que se puedan estar planteando con el tema de gasolina, de todos los obstáculos. Hemos visto incluso cómo se han suspendido hasta torneos de bolas criollas por dibujo libre de algunos dirigentes políticos en algunas regiones del país. ¿Qué obstáculos no podemos imaginar que puedan ocurrir precisamente ese día de las elecciones? Entonces, la exposición, la inseguridad a la que van a estar expuestos tanto los electores como los quienes van a participar como personal electoral es enorme, y sobre eso debemos estar muy atentos. Y esto debe ser una alerta tanto para los dirigentes políticos como para la ciudadanía en general. Todos debemos ir en resguardo de los demás ciudadanos que están participando. No podemos permitir que nadie salga agredido en un proceso como este, que debería ser una gran fiesta electoral y una gran fiesta ciudadana. ¿Por qué entonces estoy señalando a estas alturas todas estas alertas, como las he llamado? Porque precisamente no podemos permitirnos una decepción más en el país. No podemos permitir que ese pueblo que está anhelante, que está ansioso de un cambio democrático y electoral en Venezuela, de un verdadero nuevo rumbo para lo que es la gran crisis que está viviendo el país, se encuentre con un 22 de octubre que no llene ni cerca sus expectativas de cómo tener una propuesta unitaria, una verdadera alternativa para Venezuela. Entonces, esa decepción debemos combatirla desde ya, esa posible decepción, altamente probable decepción, debemos combatirla desde ya. ¿Y cómo debemos combatirla? Hablando de la única y verdadera herramienta con la cual nosotros vamos a lograr el cambio de Venezuela, que es la participación y el voto. El objetivo nunca debe ser tener un candidato. El objetivo debe ser tener un nuevo presidente para Venezuela en el 2024. Y eso nos lleva a pensar que la primaria, si bien es un paso importante, no es el único paso ni es el más importante. Debemos ir más allá de eso. Si lamentablemente las primarias fueron liquidadas por una organización que no corresponde a las necesidades que tiene el país, nosotros debemos ir más allá de eso y entender que debemos participar, debemos promover, como ocurrió en Barinas, que nuestra dirigencia política adquiera la madurez necesaria para presentarle al país una alternativa en caso de que las primarias no sean viables. Y eso es el llamado que debemos hacer todos los venezolanos, no solamente María Carolina Uzcategui. Toda Venezuela debe hacerle una exigencia, tanto a los candidatos que están participando en la primaria, como a las organizaciones políticas, como electorado en general,
que nos elevemos más allá de todos los obstáculos que nos están presentando y le planteemos verdaderamente al país una alternativa, porque el 2024 es una posibilidad cierta para un cambio en Venezuela, siempre y cuando lo tomemos con la seriedad y responsabilidad que el país amerita.